Gracias por conectarte al Ministerio Sembrando en Buena Tierra. Si es la primera vez que te conectas, pausa este video y suscríbete a mi canal y busca el video número 1. No es para que me sigas, sino que esto es un estudio bíblico donde leemos la palabra de Dios y empezamos desde la primera página. Así que busca tú también el primer video y empieza tú también desde el primer capítulo en la Biblia. Y en unos meses habrás leído la Biblia completa sin darte cuenta. En el video anterior leímos capítulos 12 y 13 de Génesis y aprendimos sobre Abraham, el hombre que muchos conocemos como el padre de la fe. Y de seguro fue de sorpresa para muchos el leer sobre las caídas de Abraham, ya que lo conocemos como el padre de la fe. Pero es que él no nació siendo el padre de la fe, ese fue el resultado de su proceso. Leímos que Dios le apareció a Abraham dándole una promesa, haciéndole una promesa. Pero él debía de seguir las instrucciones si quería ver esa promesa cumplida. Le dice que saliera de Ur dejando su parentela y aquí vimos su primera falla. Él salió de Ur, pero se llevó a su parentela, trajo sus parientes con él. Luego de que llega a Canaán, Dios le dice que esta tierra se la dará a él y a su descendencia. Pero aquí está la segunda falla de Abraham. Él ve a los demás viajando a Egipto por provisión ante una crisis de hambre y Abraham también se va a Egipto. Eso porque él no conocía el poder de Dios. Si Dios te envió, Él proveerá lo necesario. Si Dios te da una misión, Él te dará todo lo que necesites para cumplirla. Pero Abraham no era consciente de eso. No aún. Luego leímos la tercera falta de Abraham, y es que se fue a Egipto y miente sobre Sarai, su esposa, para salvarse él y sus pertenencias, exponiendo a Sarai al peligro. Leímos que Dios metió la mano y que sacó a Abraham de empujones de Egipto y lo regresa a la tierra de Canaán, donde se separa de su sobrino Lot, ya que necesitaban espacio para expandir sus riquezas. También leímos que Abraham, donde quiera que él acampaba, levantaba un altar a su Dios, identificándose ante los demás que adoraban dioses y eran idólatras, y les dejaba saber que él adoraba a un solo Dios, al Dios de la creación, al Dios que salvó a sus antepasados del diluvio. Y a pesar de sus tropiezos, vimos que Abraham no dejó de adorar y buscar a Dios. Hoy vamos a leer los capítulos 14 y 15 de Génesis, los que le dejé de tarea. Vamos a aprender sobre el rescate de Lot tras ser capturado y la aparición del primer sacerdote llamado Melquisedec. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 14. Y aconteció que en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Alasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Gojim, que estos hicieron guerra a Bera, rey de Sodoma, y a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Abna, a Semever, rey de Seboín, y al rey de Bela, es decir, Sor. Todos estos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. Y en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él vinieron y derrotaron a los Rafaitas en Astarot Carnaim, a los Susitas en Am, a los Emitas en Sabe Kiriataim y a los Oreos en el monte de Seir hasta el Parán que está junto al desierto. Entonces volvieron a Mispat, es decir, Cades, y conquistaron todo el territorio de los amalecitas y también a los amorreos que habitaban en Hasezón Tamar. Y salió el rey de Sodoma con el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey Bela, es decir, Sor, y presentaron batalla contra ellos en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Gojim, Anrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Alasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el rey de Gomorra huyeron y cayeron ahí, y los demás huyeron a los montes. Entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y tomaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma, y partieron.
Como yo les expliqué anteriormente, Abraham vivió en una época de reyes, donde el dominio era conquistar tierras y más tierras y traerse a los habitantes como esclavos. Así que Lot se encontraba en medio de aquella guerra y fue llevado cautivo por los reyes. Versículo 13. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo. Aquí encontramos la palabra, el nombre hebreo por primera vez. Y es que este era un apodo que le tenían a Abraham, ya que había cruzado el río, del otro lado del río, de fuertes ríos, y se cambiaba de lugar en lugar por la zona de Hebrón. Versículo 13. Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham. Estos eran los amigos de Abraham. Al oír Abraham que su pariente había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, 318, y salió en su persecución hasta Dan. Y ya imaginamos las riquezas de Abraham. Si él tenía 318 hombres nacidos en su casa, imagínense las mujeres y los niños que tenía para consigo. Deben de ser bastantes. Y por la noche él, con sus siervos, organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó y los persiguió hasta Oba, que está al norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su pariente Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la gente. Dios estuvo con Abraham todo el momento, ya que él solo, con sus siervos, sus trabajadores, derrotó a 4 reyes. Imagínense la cantidad de guerreros que habrían tenido esos reyes. Y eran 4 juntos. Y ahora vamos a leer sobre nuestro próximo personaje, Melquisedec. Versículo 17. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Aquí sale este personaje que se menciona solamente 3 veces en la Biblia. Y en una de ellas es en el Salmo 110, que es un salmo profético de Jesucristo, sobre la siguiente frase. Dice: Tú eres sacerdote por siempre, según el orden de Melquisedec. No obstante, vemos que comparte pan y vino, igual que nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Más de ahí no sabemos mucho sobre él. Sabemos que conocía y adoraba a Elohim, el Dios Altísimo de la creación. Elohim es un nombre hebreo. Dios de la creación, Dios de Noé, Dios de Enoch y ahora el Dios de Abraham. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Aquí aparece el diezmo. Abraham dio al sacerdote la 10ª parte del botín que había recuperado, reconociendo a Melquisedec como sacerdote del Altísimo, del Dios Altísimo. Y en su plena sumisión a Dios, Abraham hizo lo que hizo. Ya luego aprenderemos más sobre esta práctica controversial del diezmo, que se convirtió en una regla dada a Moisés para el pueblo de Israel por Dios mismo. Versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: Dame las personas y toma para ti los bienes. Y Abraham dijo al rey de Sodoma: He jurado al Señor, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré ni un hilo ni una correa de zapato, ni ninguna cosa tuya, para que no se diga: yo enriquecí a Abraham. Nada tomaré, excepto que lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, ellos tomarán su parte. Vemos que Abraham tenía bien en claro de dónde venía su prosperidad y que seguramente la bendición de Melquisedec fue lo que preparó a Abraham a pasar esa tentación de obtener más riquezas. Él obtuvo estas riquezas, pero él tenía en claro que no eran de él. Él solo había ido a recuperar a su sobrino Lot. Continuamos con el capítulo 15. Dios promete un hijo a Abraham. Versículo 1. Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: Oh Señor Dios, ¿qué me darás
puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Aquí vemos que Dios se vuelve a aparecer luego de este paso de fe que dio Abraham, porque el ir a recuperar a su sobrino, el confiar en que Dios lo iba a respaldar, fue un gran paso de fe. Y sin duda que Dios lo estaba llevando de prueba en prueba para hacer algo grande con el corazón de este hombre. Versículo 3. Dijo además Abraham: he aquí no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Aquí vemos la cercanía que se había creado en la relación entre Abraham y Dios. Abraham abre su corazón de una forma íntima. Él le habla con confianza esta vez. Es como si él le dijera: yo ya no quiero más riquezas, ahora lo que en realidad anhelo es tener un hijo. Recordemos que Sarai era estéril. En aquel tiempo la ley era que si alguien no tenía hijos, el mayordomo heredaba las riquezas del amo. Versículo 4. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y así es como Abraham tiene en sí dos descendencias, una que es el pueblo de Israel a través de su hijo Isaac, y la descendencia espiritual que es la iglesia de Jesucristo. Versículo 6. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. En la carta a los Romanos leímos anteriormente, creo que fue en el capítulo 11 que mencionamos que por fe Abraham fue considerado justo, es decir, por creer él recibió la bendición de Dios. Y también para que entendamos esto mejor, se nos pone un ejemplo que dice que el que trabaja, el salario se le cuenta como favor, no como favor, sino como deuda. Imagínate si Dios te pagara por lo que trabajas, si Dios te pagara por lo que uno hace por Él, imagínate. Entonces Dios a uno le debiera la salvación, pero Dios salva por gracia. Así que no tus obras no te salvan, las obras no salvan. Sé que esto es controversial, pero no importa cuántas obras de caridad tú realices o a cuántos grupos de ayudar al prójimo tú pertenezcas, Dios no te pagará dándote la salvación por eso que tú hagas, porque las obras no salvan. Solo la fe en Jesucristo salva. Ahora no digo que las obras no sean parte de tu deber como cristiano, puesto que quien tiene el corazón de Cristo ama a su prójimo como a sí mismo. Versículo 7. Y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte esta tierra para que la poseas. Y él le dijo: oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Y él respondió: tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todos estos y lo partió por la mitad, y puso esta mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham los ahuyentaba. Versículo 12. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Aquí es donde Dios está profetizando el destino de Israel como esclavos en Egipto. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrá de allí con grandes riquezas. Aquí se refiere a Egipto. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego
que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los hititas, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Estos eran los pueblos vecinos alrededor de donde estaba Abraham. Y esa ceremonia que hizo Dios con Abraham fue la forma de sellar un pacto. Hoy en día nosotros vamos a una corte o ante un notario para firmar un contrato. Y esta fue la manera única de Dios de sellar la promesa que Él le hizo a Abraham. Dios es un Dios de pacto y es un Dios fiel que cumple sus promesas. Vamos a hacer el resumen de hoy, de lo que hemos leído hoy. Iniciamos con una guerra entre reyes, en la que Lot fue llevado cautivo. Toma nota ahora. En la que Lot fue llevado cautivo. Abraham, confiado en obtener victoria, recupera a Lot y todas las personas cautivas, más también se recupera el botín que había sido robado. Conocimos a un personaje único que es Melquisedec, de quien no hay mucha información, solo que fue el primer sacerdote de Dios Altísimo y que luego de él Jesucristo es el sacerdote eterno. Vimos que este sacerdote partió pan y vino, ceremonia realizada también por Jesucristo. Leímos sobre el diezmo, seguido por la bendición. Leímos que Abraham fue visitado por Dios una cuarta vez y que esta vez selló la promesa de una descendencia con una ceremonia ejecutada por Dios mismo. Gracias por conectarte. No pares de leer aquí, léete ahora los capítulos 15 y 16 de tarea y estaremos discutiendo en nuestro próximo video. Lo que estudiaste aquí hoy no te lo quedes para ti mismo. Compártelo con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Cuéntale a tus hijos lo que aprendiste hoy. Cuéntale a las personas alrededor de ti. Y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de los videos. Y también comparte este video para que otros sean bendecidos e instruidos en la palabra de Dios. La paz de Cristo sea contigo. Nos vemos en el próximo video.